Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que nos platicara, por favor, qué fue lo que le motivó a escribir este libro y sobre todo el título. Sí. Cómo utilizar realmente la historia como un arma y sobre todo en este contexto histórico que estamos viviendo actualmente. Sí, el título lo tomé de un subtítulo de un historiador del azúcar, la esclavitud y la colonización del Caribe, Manuel Moreno Frajinals, que era cubano como yo y graduado como yo también del Colegio de México. Y él usaba la fórmula de la historia como arma para describir cómo los historiadores del mundo atlántico, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, habían invisibilizado fenómenos muy importantes como la plantación esclavista en el Caribe, y llamaba a que la historia se convirtiera en un instrumento para desmitificar esas visiones muy establecidas, sobre todo en el mundo académico. Bueno, yo he trasladado más o menos la idea a la reconstrucción de los debates sobre la historia de América Latina y el Caribe durante la Guerra Fría, es decir, durante el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o de un modo más general, las democracias occidentales y los sistemas comunistas de Europa del Este entre los años 1950 y 1980, hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Durante esta época analiza en este libro precisamente la perspectiva de lo que ocurre en la Guerra Fría, pero desde el punto de vista, desde la perspectiva de Latinoamérica. ¿Qué es lo que ocurre en Latinoamérica cuando sucedió todo eso? Bueno, lo que observo es que América Latina se convirtió en un laboratorio de experimentos políticos y sociales. En esas décadas se produjeron revoluciones, guerrillas, que fueron respondidas con dictaduras militares, regímenes autoritarios. El involucramiento de Estados Unidos en la región se intensificó, yo creo que como nunca en la historia previa. Había, por supuesto, una trayectoria de intervencionismo de Estados Unidos en la región, en México en 1847, en Cuba, Puerto Rico, Filipinas en el 98, pero en los años 60 y 70 ese intervencionismo se volvió más activo con el apoyo a las dictaduras, y eso generó, sobre todo a partir de la Revolución Cubana y su impacto en la región, un mayor involucramiento de la Unión Soviética, China y las potencias de Europa del Este. Todo eso se reconstruye en el libro a través de las polémicas entre los historiadores, los intelectuales, los escritores latinoamericanos. Lo ocurrido en la Guerra Fría moldeó la manera o la identidad tanto cultural como políticamente de países de América. Sí, definitivamente. La Guerra Fría, a pesar de que es un conflicto binario, podríamos decir, o bipolar, lo que produce en América Latina no es un efecto de copia del modelo chino o el modelo soviético o del socialismo real de Europa del Este, salvo en Cuba, digamos, que se reproduce más o menos el modelo soviético a partir de los años 70. Más bien lo que genera en América Latina eso es, por un lado, una experimentación ideológica y política, y por el otro, una necesidad de afirmar a través del ensayo y la literatura la identidad latinoamericana. Es decir, el latinoamericanismo intelectual se volvió efervescente entre los años 50, 70 y 80. Y yo lo describo a través de algunos ensayos que se volvieron bestsellers en América Latina, como Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, La Ciudad Letrada de Ángel Rama y otros ensayos como Calibán de Roberto Fernández Retamar. ¿Qué papel jugaron las revoluciones latinoamericanas como símbolo de la izquierda en ese periodo? Bueno, fue fundamental. En el periodo largo de la Guerra Fría, en los años 50, arrancan unas revoluciones como la boliviana o la guatemalteca, la de Paz Estensoro en Bolivia y la de Jacobo Arbenz en Guatemala, que siguen bastante de cerca la impronta de la Revolución Mexicana. Pero a partir del año 59
con el triunfo de la Revolución Cubana y su radicalización socialista, hay un cambio de paradigma y el modelo de revolución ya no es el mexicano, sino el cubano. Y a partir de ahí comienzan a reproducirse guerrillas marxistas de muy diversos signos en prácticamente toda la región. Eso es muy constatable también en los debates intelectuales. Por ejemplo, el Che Guevara mismo que fue un líder guerrillero, fue un teórico marxista y un escritor. Y su idea de la guerrilla fue defendida por intelectuales y teóricos marxistas europeos, como el francés Régis Debray, que escribió muchos textos en favor del modelo guevarista. Después se le enfrentó a ese modelo guevarista el proyecto de Salvador Allende en Chile, que era el proyecto de un socialismo democrático y electoral. Pero los teóricos europeos también defendieron a Allende en su momento. El propio Debray escribió sobre Allende y así se fue creando, digamos, un nuevo paradigma revolucionario, pero con muy diversas ramificaciones. ¿La historia realmente se puede utilizar como un arma? Definitivamente. La Guerra Fría lo demostró y creo que lo estamos viviendo hoy. Durante una buena parte del siglo XXI tuvimos en América Latina una hegemonía de gobiernos de izquierda muy distintos entre sí, porque son muy distintos los proyectos, por ejemplo, del progresismo democrático, tipo Lula en Brasil o Boric en Chile, y otra cosa son los proyectos de la izquierda bolivariana, digamos, de Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua. Esa diversidad de las izquierdas apela a usos del pasado. Algunos gobiernos, por ejemplo el mexicano de la 4T y Andrés Manuel López Obrador, se inspiraban en el liberalismo de Benito Juárez o en el proyecto democrático de Francisco I. Madero al inicio de la revolución. Esa manera de asumir un legado es un uso de la historia, es decir, es un ejercicio, una práctica de la historia como arma. Y fenómenos similares los vimos en todas esas izquierdas. Por ejemplo, Bolívar se convirtió en una fuente de inspiración, lo mismo para Hugo Chávez que para Nicolás Maduro en Venezuela, y esos usos del pasado a veces se convierten en abusos. Eso se menciona al final del libro, o sea, cuando la instrumentalización del pasado se vuelve más panfletaria o propagandística y distorsiona a los actores y las ideas, ¿verdad?, de ese pasado. Al día de hoy, hace un momento usted hablaba del intervencionismo de los Estados Unidos, pues a la fecha me parece que continuamos igual en muchos países. Y también le pregunto, actualmente en México realmente estamos viviendo una izquierda. Escuchamos diversos medios de comunicación en donde hablan, bueno, es que en México ya estamos como en Cuba, como en Venezuela. ¿Realmente es tan malo pertenecer a la izquierda o qué es lo que está ocurriendo actualmente, específicamente en México con la sociedad? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Sobre el intervencionismo, sí, tienes toda la razón. El pasado 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció en la página web de la Casa Blanca que en Estados Unidos se está produciendo un corolario Trump, se le llama así, de la doctrina Monroe, que era la doctrina que rigió el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina y el Caribe durante el siglo XIX. Lo que Trump dice es que los enemigos de Estados Unidos ahora no provienen de Europa como en el siglo XIX, sino fundamentalmente de China, pero habla también de enemigos internos que serían el narcotráfico y la inmigración ilegal. Eso quiere decir que está asumiendo como enemigos a actores del presente latinoamericano y caribeño, como podrían ser los migrantes. Entonces, tenemos ese nuevo intervencionismo que se mezcla con una visión racista y xenófoba, ¿verdad?, de la nación norteamericana. ¿El tema de Gaza también entra en este sentido? También. Bueno, aunque la doctrina Monroe se refiere a la política de Estados Unidos para los América Latina, pero evidentemente la alianza con Israel forma parte de esa nueva visión racista del mundo que propaga la presidencia de Trump. Sobre la otra pregunta, sobre la izquierda, yo creo que definitivamente este gobierno y este proyecto político de la 4T, con sus dos gobiernos, el de López Obrador y el de la presidenta Sheinbaum,
forma parte de la izquierda hegemónica en México. No estoy seguro de que en buena parte de América Latina, porque el proyecto mexicano tiene que competir con otras izquierdas, por ejemplo, el progresismo democrático del Cono Sur del que hablábamos, o el proyecto bolivariano, que tiene fuerza sobre todo en el Caribe. Yo veo diferencias entre esas tres variantes de la izquierda y realmente no creo, precisamente porque observo las diferencias, no creo que el proyecto mexicano vaya hacia ninguno de los dos, de las dos rutas u opciones que de la izquierda en América Latina. Ni se acerca del todo al bloque bolivariano, ni adopta tampoco totalmente las ideas y valores y prácticas del progresismo democrático del Cono Sur. Es otra cosa, entre otras cosas, por hacer frontera con Estados Unidos. Pero sí podríamos decir, o sí se encasilla en políticos de izquierda este proyecto. El proyecto del gobierno actual de México constituye, creo yo, la izquierda hegemónica en México. Hay otras izquierdas, hay izquierdas en el campo intelectual, izquierdas críticas, incluso puede haber una muy minoritaria oposición de izquierda incluso a este gobierno, pero no me cabe duda de que forma parte del territorio y del horizonte de las izquierdas, no solo en México, sino en América Latina. Perfecto. El día de hoy ya presentaron este libro, ¿cómo les fue? ¿Qué le ha parecido esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? ¿Y quién puede leerlo? Bueno, el libro lo ha editado la editorial Siglo XXI, que fue justamente una editorial emblemática de los debates intelectuales de la Guerra Fría. Fue fundada por Arnaldo Orfila Reynal, el fundador, el fundador fue Daniel Cosío Villegas, pero en algún momento director de la editorial Fondo de Cultura Económica. Así es. Y en un momento en que hubo una crisis o una fricción con el gobierno mexicano por ser el Fondo de Cultura Económica una editorial pública, él salió del Fondo de Cultura Económica y fundó esta editorial que fue la casa de importantes autores de la nueva izquierda a nivel global. Y entonces me pareció muy propicio que un libro como este, que estudiaba los debates intelectuales de la Guerra Fría, apareciera en Siglo XXI. Y la editorial le ha dado una publicidad y una promoción impresionante. Yo estoy muy, muy agradecido con Siglo XXI. Y la presentación de hoy quedó muy bien, estaba bastante lleno el auditorio. Intervinieron el profesor Ignacio Sánchez Prado de la Universidad de San Luis en Missouri y la poeta Melissa Novo, que reside aquí en Guadalajara y ganó hace un par de años el premio Raúl Padilla de poesía. Pues estuvo muy bien acompañado. Muy bien acompañado. Muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto estaremos pues aquí platicando próximamente de sus próximos proyectos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Rafael Rojas. Con esto hacemos la última pausa de